ahorita, hablando ahora un tema, cambiando un poquito de tema a la mitología, la figura de Quetzalcóatl aparece vinculada en el mar. ¿Cómo interpreta usted esa relación? Cuéntenos. Por cierto, voy a decir algo muy simple que para mucha gente puede ser desilusionante, pero en una ocasión que estaba yo buceando a pulmón, sube y baja, porque empecé a encontrar vestigios. Parece que por ahí se había hundido alguna vieja embarcación y estaba encontrando objetos recolectables. Se me hizo tarde sin darme cuenta y ya me estaba agarrando el atardecer. Y me di cuenta que me había avanzado mucho mar afuera. ¿Se acuerdan que uno flota, no? Si se dan los pulmones llenos de aire y trae uno aletas, el asunto es, uno se sostiene sobre el agua, horas puede pasar, ¿no? No se necesita nadar sino los pulmones llenos de aire lo hacen flotar. Volteo hacia la playa y me di cuenta, hijo, estaba lejísimos, y pues voy a empezar a nadar ya hacia la playa. Y empiezo viendo la playa, soplaba un viento terral porque sentí la frescura, un viento de allá para acá, y el húmedo de aquí para allá. Y de repente se empieza a formar una nube enrollada a todo lo largo de la playa que yo estaba viendo ante mis narices. Su pinche. Quetzalcóatl. Qué hermosura. La serpiente emplumada. Para mí, de ahí nació. Ahí nació. Ahí nació. Y ese qué bonito. Eso fue personal, repito. Pero por Dios, es enredado. Y además, con el viento de ambas partes, esas despeinaditas, pues ni más ni menos que como unas plumitas que tuvieron. Así es que el enorme viborón aquel de, qué sé yo, de 1 kilómetro. Sí, exacto. Lo vio, se forma a ciertas horas y probablemente en ciertas épocas, porque suele llover también por allá. Por allá. Me ha tocado. ¿Solamente le tocó una vez presenciarlo? Una sola vez. Con eso tiene. Se dieron las circunstancias precisas y creo que pudo haber nacido de ahí esta tradición, esta figura de la serpiente emplumada. Que por cierto es Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, el gran señor Quetzalcóatl, existió y se supone que fue un personaje que dejó huellas en varios sitios. El mismo Quetzalcóatl, que es Quetzal, pájaro precioso, y Coatl es serpiente. Y luego se llama Cuculcán. En maya es Cucul y Can. Can es serpiente. Los Can es un apellido, por cierto, muy, muy común. Entonces Cuculcán es la misma traducción, pero ya en el sureste. Y le seguimos avanzando por Centroamérica, y se llama Gucumatz. Y luego, y es el mismo personaje, que lo describen como, no con taparrabos, sino como con una ropa talar, dice, como alargada. Y luego lo describe sin zapatos, por alguna razón. Y por cierto, no soy buen ejemplo, pero de barba blanca. No somos. No tenemos nada que ver. Pero entonces ese personaje va avanzando pues hacia el sur. Y al llegar a Colombia se llama Bochica, Dios creador. Y sigue siendo aparentemente la misma tradición. La misma figura en cada parte, porque ¿no? lo que hacía, por ejemplo, Bochica, el Dios creador, en Colombia abrió nada menos que un sitio que se anegaba y abrió, o les dijo cómo, un valle que se inundaba. Él hizo la apertura de eso. Ese personaje mítico. Pero el personaje mítico también me costó muelas encontrarlo. Investigarle. Pero igual existió también hasta el Perú. Y en el Perú incluso hay una tradición también donde dice que después de haber cometido una barbaridad que se dice de varias cosas, que fue con alguna dama por ahí, que se sintió avergonzado y avanzó hasta regiones ecuatoriales y ahí se embarcó en una embarcación de serpientes y se fue. La embarcación de serpientes pueden haber sido los troncos de la madera de balsa. Sí, exactamente. Y eran muy artísticos en aquel tiempo. Eran muy artísticos. Pero así está, en serio, la historieta está traducida así. Y es una vieja historia recogida por los cronistas, ¿no? Los cronistas españoles. Interesante. Cháleme mucho. ¿Usted cree que los mitos puedan conservar memoria histórica de los acontecimientos pues, de aquella época antiguos, no?
sí es muy probable que casi todo lo que recordamos sea algo que se generó. Y hay una cosa que se nos olvida. Las civilizaciones mexicanas tuvieron palabra escrita desde muchos siglos atrás. Los olmecas tenían documentos. Existía todavía el trabajar y además teníamos materia prima. ¿Se acuerdan que los egipcios escribían sobre papiro? El papiro se escribe precisamente sobre una caña tubular que en el Ecuador se utiliza para hacer lanchitas, porque flota. El papiro flota, el papiro se amarra y son como tubitos, pues, y se pueden hacer embarcaciones. Todas las que hay en el Titicaca son de totora, se llama totora en el sur. Y nosotros en México la llamamos tule. Pero es un junco acuático flotable. Ya. Y en eso se pudo navegar, por cierto, ¿no? Y es la única forma que tenían, por ejemplo, las viejas civilizaciones peruanas de la costa. En todos sus documentos, yo he pasado horas revisando eso, más personalmente cuando he estado por allá. Y no existe la balsa en el Perú, es en el Ecuador. En el Ecuador. Porque lo que flota en el Perú son las balsillas de totora. En Trujillo, por ejemplo, además es lindo para manejarlo, se maneja con remo de pala, y la pala además se hace, eso me parece maravilloso, de un trozo de caña cortado a la mitad. Entonces toda la mitad sirve de empuje, porque una caña de este grueso No, pues cuando te la acabas. es un remote, pues. Sí, sí. Y Grueso, esa caña grueso. era parte de la estructura de las balsas. Por ejemplo, alguien me dijo, eso que dice usted puede que no sea. ¿Y cómo llevaban el agua? Me dicen, como diciendo, nunca se les había dicho que una hoyota o una vasijota Exactamente. o un trapote mojado que luego lo exprimían, en fin. Le digo, ¿sabe qué? Precisamente esas cañas estructurales, si la caña se perfora a lo largo, se convierte en un tubo que se puede llenar de agua. Claro, un Exactamente. Y además de PVC. estructura, ahí lleva el agua. Ahí nació el PVC, yo creo. Pues Sí. está el huecote y por ahí transmite. Y ahorita que dije agua, salud. Saludos, Salud, ahorita salud, está la salud, receta salud, entre salud, cámaras. salud. Qué chulada. Le paso una, don Carlos, por favor, para que esté aquí con nosotros. Sí. Ahorita vamos a ver una nueva mirada hacia América. Usted escribe el Pacífico como Mediterráneo americano. ¿Qué significa eso? Cuéntanos. No solamente por el área, por lo que se dio el caso, que ya lo mencionamos hace un rato de pasada, de que precisamente ciertos pueblos navegantes como los fenicios en el Mediterráneo, gracias a que tenían madera muy adecuada para hacer embarcaciones, lo fueron navegantes. Y además, por supuesto, que todavía son un ejemplo hasta ahorita de su espíritu de comercialización, por supuesto. Ese innegablemente lo tenían desde hace siglos. Y como cosa curiosa, esto no es una curiosidad, la palabra fenicio viene del griego feniques, que es griego, quiere decir rojo. El feniques eran los rojos, los colorados. Curiosamente, hay mucha gente rubia entre ellos, aunque parezca increíble, por un lado. Y por el otro es porque uno de los objetos, de las sustancias o materiales más popular que ellos comercializaron en el Mediterráneo fue el rojo, de lo que eran los trajes, por ejemplo, en el ejército romano. ¿Se acuerdan? Los trajes Sí, rojos cómo no, eran las de películas, los todo. meros. Entonces ese rojo, feniqués quiere decir rojo. De ahí viene la palabra fenicio. Por cierto, ¿no? La palabra fenicio viene de ese color. Ya. Y eso, ya buceando esto, ya por mi lado, esto es un pequeño bivalvito, un caracolito, pues, que es colorante. Lo encontré en la segunda bahía de Huatulco, buceando yo ahí. Y es el que usan actualmente para los textiles. Del morado de ellos, de esa zona, sale de una pequeña conchita. Que repito, la encontré yo buceando aquí en Huatulco. Sí. Es la misma de los La fenicios. misma de los que usaban allá. Sí. ¿Qué cambia en nuestra visión América si aceptamos o que si hubo contacto marítimo sistemático?
Bueno, pues que no estuvimos tan solos como creímos y que ciertas cosas, como algunos alimentos, se difundieron gracias a eso. El tomate nuestro que llegó para acá, el aguacate que llegó para acá. Ese intercambio. Sí. Las famosas, lo que les conté hace rato, del fenómeno del algodón, que solo la hibridización de dos tipos permitió la fibra larga, con lo cual se abrió la puerta para los magníficos textiles que encontramos en el Perú. En el Ecuador no, porque llueve siempre. Okay. Cada diciembre, ya sabemos, llega el niño, 22, 23, lleno de 24. agua y